La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Hola, bienvenidos a EUTV, a Convisión, en esta oportunidad para sostener una conversación en torno a los 56 años que se están conmemorando de la gesta histórica del 23 de enero y el triunfo de la democracia sobre la dictadura. Y hemos invitado para conversar con él a Luis Miquilena. Luis Miquilena, luchador social de toda la vida, ha vivido a lo largo de muchísimos años en diversos momentos históricos del país. Y durante la época Pérez Jimenista, que duró desde el 48 al 58, durante 10 años, Miquilena sostuvo un papel protagónico como dirigente político en la clandestinidad y en la resistencia a la dictadura prejimenista. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, mucho Luis. gusto estar con ustedes. ¿Cuánto tiempo estuvo usted preso en la época de la dictadura? En la última vez estuve casi 10 años en la cárcel de Bolívar, pero había estado preso ya varias veces en diferentes regiones. Estuve preso en Anzoátegui, estuve preso en Caracas un tiempo. Yo tengo más o menos en esa época casi 10 años cumplí preso, pero seguido en Bolívar cerca de 8 años. ¿Es posible, tomando en cuenta esas circunstancias tan difíciles que vivió usted y vivieron muchísimos otros militantes de partidos como Acción Democrática, como el Comunista, incluso usted pertenecía a URD y además el Partido Social Cristiano Copey, se puede establecer, tomando en cuenta todas estas circunstancias, un paralelo con el momento actual? Esta época se puede comparar, hay elementos que permitan hacer un cotejo entre la época pre-23 de enero y esta que estamos viviendo ahora. Yo creo que la única elemento de comparación que podríamos nosotros darle a lo que ocurrió el 23 de enero con los acontecimientos que estamos viviendo hoy es la lucha que en aquel momento se llevó adelante por esa generación de combatientes y de luchadores que formaron parte durante todo ese ejercicio de la dictadura desde el principio hasta el fin, en la clandestinidad, en la calle, peleando, haciendo todo lo que un dirigente político en las condiciones como eran aquellas estaba obligado a realizar. Y creo que sí tiene un elemento interesante de tomar en consideración como algún vínculo de contacto, y es que la gente mire de qué manera se luchó en aquel entonces. En aquel entonces la lucha era bastante activa. La lucha era un combate de todos los días en la calle. Combate a muerte, porque murieron muchos venezolanos en manos de la tortura o en manos de los sicarios. Así es. Y la gente en esa batalla se lo estaba jugando, como tú dices, se lo estaba jugando todo, repartiendo manifiestos, haciendo cosas, levantando manifestaciones, grupos de protesta que esporádicamente dentro de la represión que existía en aquel momento, pues sin embargo salían a la calle a luchar y a repartir propaganda y a hacer agitación en la calle contra la dictadura. Ese es un ejemplo que vale la pena que nosotros lo tomamos en cuenta para usarlo como modelo, como punto de referencia en lo que está pasando actualmente en Venezuela. Porque hoy vivimos una cosa que no es la dictadura de Pérez Jiménez, pero se le parece bastante, solo que es una dictadura lo que podríamos llamar con vaselina, que es lo que está ocurriendo en este momento. Porque aquí hoy no existe ninguno de las libertades que existían
cuando Pérez Jiménez, no existen ninguna. Los derechos de los ciudadanos para tener un juez que los juzgue libremente no existía ya y no existe hoy. Ahora, si tenemos una situación similar en ese sentido, en el sentido de que no hay libertades y de que los derechos consagrados en todo régimen democrático no están garantizados en este momento en Venezuela, ¿no se justifica entonces el tipo de lucha que se emprendió en contra de Pérez Jiménez en este momento? Por supuesto. Entre otras cosas, la lucha armada. Por supuesto que se justifica. Yo no llegaría hasta la lucha armada, porque la lucha armada, cuando se dio en el caso de Pérez Jiménez, fue un proceso que se estaba gestando libremente de la gestión civil en los cuarteles. Ese proceso estaba caminando, y como yo creo que si los militares de hoy no son ciegos ni sordos y se están dando cuenta de que su país, el país por lo que ellos se hicieron oficiales, ha sido destruido, que este país, de ser el país de las mayores reservas petroleras del mundo, con un precio del petróleo de $100 por barril, que tiene las posibilidades de vivir en la mejor bonanza del mundo, esté en el estado de postración en que está, debe ser también materia que ellos por su cuenta deben estar reflexionando sobre lo que está pasando. Yo espero que así como los civiles recibieron una buena lección de lo que estaba pasando con la dictadura, y los militares la recibieron en aquel momento sin que nadie los estuviera acosando, los militares de hoy, que también son profesionales con algún desarrollo intelectual suficientemente idóneo como para darse cuenta de lo que está pasando, al ver a su país destruido como está destruido hoy, al ver el cuadro lamentable en que estamos desenvueltos los venezolanos, también les debe llegar la onda de la protesta y la onda del rechazo a lo que está ocurriendo. ¿Estamos hablando de una unión cívico-militar entonces? La unión cívico-militar que se dio en el 23 de enero no fue una unión cívico-militar concertada, fue una división que se dio en los hechos. Los militares tenían su propia visión del país, y los civiles tenían también su visión del país. Dio la casualidad que esas dos visiones coincidían, se encontraron para que hubiera el suceso glorioso, que yo le pongo ese nombre, del 23 de enero, donde se dio fin a la dictadura. Eso quiere decir, don Luis, que está desechado de plano entonces el método electoral. Por supuesto que está desechado. No puede haber veto electoral. Yo no creo que pueda haber veto electoral. Las elecciones son una parte fundamental de la democracia. Sin elecciones no hay democracia. Lo que no queremos es la democracia que está viviendo Venezuela, con un consejo electoral totalmente entregado a los apetitos del amo, con una corrupción que lo abarca todo, y que en los momentos electorales es cuando más afinca sus ventajas para anular cualquier gestión y para elevar las posibilidades de ellos. El ventajismo que mantiene el poder electoral en este momento es un ventajismo repulsivo, que con ese ventajismo es difícil ir a las elecciones, pero hay que desenmascararlo plenamente y ponerlo al descubierto ante todo el país, para que eso no sea una verdad para los grupos dirigentes políticos, sino que se convierta en una verdad para todo el pueblo de Venezuela, como se convirtió en una verdad las campañas electorales que se hicieron en la época de Jiménez, con todo y sus ventajas, se convirtieron en una verdad masiva, que el pueblo salió sin ninguna posibilidad de obtener recursos de propaganda de ninguna clase,
les dio un voto aplastante, que fue lo que realmente hizo poner de pie y alertar más a las fuerzas militares. Ahora, las rebeliones populares se nutren de la insatisfacción, de la penuria, de la necesidad de muchas cosas. ¿Usted cree que en este momento están dadas las condiciones para que se produzca en Venezuela una rebelión de carácter popular, como ocurrió en la época de Pérez Jiménez? Bueno, si necesitaran razones para que hubiera una rebelión, yo creo que ya habría sido hace tiempo, esa rebelión se habría dado, porque las razones sobran. Este es un país que nos lo han destruido, de orilla a orilla. Aquí en este país se producían todos, elementos inclusive que nosotros exportábamos arroz, nos autoabastecíamos de una serie de productos. Hoy no producimos ni huevos, pues. Hoy se están comprando huevos a precios caros, importados de otros países. El hambre del pueblo es evidente. El alto costo de la vida ha disminuido el poder adquisitivo del pueblo en una forma dramática, y encima de lo cual nos encontramos con que no hay las cosas que necesita el pueblo para satisfacer sus necesidades. Hemos dejado de tener hasta papel toalé. Aquí no hay nada para comer ni para nada. De tal manera que razones suficientes para que este pueblo se ponga de pie existen. Lo que falta es la gente que lo haga cierto, la gente que sea capaz de llegar con ese mensaje hasta las grandes mayorías del pueblo de Venezuela. La dirigencia, ¿me quiere decir usted? Me refiero a la dirigencia. Los pueblos no actúan solos. No crean ustedes que lo que ocurrió el 23 de enero del año 58 fue obra de la casualidad. Habían dirigentes, gente que dirigía y que estaba dirigiendo todos los días y todas las noches, y que reunía los barrios y que reunía a la gente más pobre, las llevaba a leccionarla y a orientarla por el camino de la rebelión contra el gobierno. Bien, nosotros vamos a ir un momentico a la pausa y ya regresamos para continuar nuestra conversación con don Luis Miquilena y las situaciones, comparativamente hablando, entre la víspera del 23 de enero y la situación política, económica y social que vive Venezuela en estos momentos. Ya venimos.